Todos ustedes, Ramón Gómez Carrión. Buenas tardes. Soy el primero, simplemente porque soy el de más edad. Soy ya un hombre de 87 años. Y todos me quieren un poquito, porque yo los quiero mucho a ellos, y a todos ustedes. Lo he titulado esto brevemente: Oda en prosa en loor de Benjamín Llorens Brodón. Voy a narrar brevemente la vida y obra de Benjamín y empiezo cantándole las mañanitas. Entre otras cosas porque hoy es su santo. Felicidades. Esa canción... Las mañanitas... Esa canción universal compuesta por el mexicano Alfonso Esparza Oteo y que han interpretado grandes cantantes, canción que todos los años, en la noche del 11 al 12 de diciembre, canta el pueblo mexicano en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Cantan a la Morenita del Tepeyac, la emperatriz de las Américas y mi advocación mariana preferida. Ya saben que yo soy un hombre que se confiesa siempre católico y muy mariano y muy americano y muy de la Virgen de Guadalupe. Todos los años en la hoja del lunes me he comprometido, y lo estoy haciendo desde hace 5, un artículo sobre la Virgen de Guadalupe. Tiene tantas facetas que no se acaba uno de ver lo maravilloso de ese milagro de la Virgen de Guadalupe con el indio Juan Diego. El día en que tú naciste, Benjamín, nacieron todas las flores, y en la pila de bautismo cantaban los ruiseñores. La letra completa es muy bonita, aunque tenga cierta apariencia cursi, que no lo es. Hoy, 31 de marzo, faltan 7 meses justos para el 70 cumpleaños de Benjamín, que no acumula vejez, sino juventud. Van a cumplirse 70 años desde que lo trajera al mundo su maravillosa madre, Mercedes, en el barrio del Pla Carolinas, en la calle General Eliseizi, un famoso militar alicantino que fue alcalde de Alicante durante 3 meses, dimitió por grave enfermedad y que nació en 1855, justo 100 años antes que Benjamín. Creo que ni él lo sabía, pero es una sorpresa para él, una felicitación. Por este aniversario le canto las mañanitas. Los años no pasan, no dejan huella en nuestro protagonista, plagado de admiradores más jóvenes en el gimnasio, donde es una figura y donde mantiene la forma que le ha dado fama de atleta y hasta el título de sargento de hierro. No sé por qué no sé por qué no general. Lo han dejado las chicas de la Asociación de la Prensa en sargento. Nació en 1895. Como he dicho, y su fama de atleta es tremenda. Mens sana in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Es frase del poeta satírico latino Juvenal, que tenía por nombre 10 Junio, que Benjamín ha hecho más suya que nadie. Mente privilegiada en cuerpo y alma de estudiante en normalistas, donde destacó como lo haría en la Facultad de Periodismo y Ciencias Audiovisuales de la Universidad Complutense, y en Radio Madrid primero, y Radio Alicante, donde en pocos años pasó de redactor informativos a jefe de los mismos y luego de programación, para los 29 años recién cumplidos asumir la dirección de la emisora, proclamándose el director más joven de toda la cadena SER. Fue también director de la SER en la Comunidad Autónoma de Murcia y en Albacete, antes de volver a dirigir la emisora alicantina y jubilarse por todo lo alto. Durante su periodismo radiofónico, además, consiguió varios premios que corroboran su excelente hacer como periodista pegado a la calle. Otros contertulios hablarán más ampliamente de su vida y de su obra al margen del periodismo. Su alicantinismo le tiene metido en la tarea de contarnos el Alicante de los siglos XIX y XX.
Del 19, con ramificaciones anteriores, nos ha dejado con ese editorial y aún sigue vendiéndose una joya titulada Sucedió una vez, Alicante camino a la modernidad. Un verdadero disfrute para paladares literarios exigentes. No tardará en llegar, eso espero y no desespero, la segunda entrega de lo que presumo una trilogía, segunda entrega no lejana abarcando historias alicantinas del primer tercio del siglo XX, dejando para un tercer y último regalo, espero, ojalá penúltimo, acontecimientos entre la Segunda República y el fin del franquismo. Sería injusto no hablar de Benjamín humano, amigo de amigos y profundamente familiar. Me copio a mí mismo y reproduzco lo que escribí en la reciente revista anuario de la APA, la Asociación de los Periodistas. Tengo que hablar del tiempo y el amor que dedica a su familia, en especial a Ana, su adorada y valiosísima mujer, a la que tiene en un altar y no como otros en la cocina y con la pata quebrada. Pero Benjamín, además de delicadamente amoroso, es un arguiñano consagrado, que no deja entrar en la cocina a nadie, y hace unos riquísimos guisos, como aquellos que aprendió de su madre la caldereta de cordero y el caldo con pelota, ya digo heredado de su madre, la señora Mercedes, que en la gloria está, no que esté, que está. Como colofón familiar tenemos al Benjamín abuelo de una preciosísima nieta. Pero llena de felicidad. No puede ser más guapa e inteligente. Se llama Sol y es un sol, como el abuelo. Quiero terminar mi supuesta oda proclamando a Benjamín Llorens, doctor honoris causa por la Universidad Acra Leuja Lucentum Alicante, que no está en ningún sitio y se encuentra en todas partes. Universal como él, alicantino global, con el don de la ubicuidad, que es algo así como la omnipresencia divina. Ser distinguido como asociado de honor de la APA es entrar en el Olimpo del periodismo. Gran periodismo en la millor terreta del món. Buenas tardes. Muy bien. Benjamín Llorens, Benja para los más cercanos, nació en el barrio alicantino del Pla del Bon Repòs el 31 de octubre de hace unos cuantos años. De niño no celebraba los cumpleaños porque coincidían con el Día de Todos los Santos y en su casa era muy lúgubre todo. Aprendió a tocar 2 canciones con la guitarra para ligotear cuando era adolescente. Nana, vete conmigo. ¿Quién haces? Fue miembro del Partido Comunista, evidentemente cuando era clandestino. ¡Hostia, qué dices! Estudió periodismo, ciencias de la información en la Complutense de Madrid. Entró a trabajar de becario en la SER de la capital, coincidiendo con Iñaki Gabilondo y José María García. ¡Ojo al dato, señores! Aquel verano hizo un programa que tuvo tanto éxito que llamó la atención de sus jefes y lo mandaron a casa. Para mejor. Su mentor, don Antonio Serrano, director de Radio Alicante por entonces, lo propuso como su sucesor con tan solo 29 añitos. Uno de sus grandes logros fue montar la exitosa Barraca Popular junto a la Diputación y Ayuntamiento. Más tarde dirigió Radio Murcia y Radio Albacete, para después volver a Radio Alicante, dirigiendo también Localia TV. Se casó con Ana y vio como su hijo Benja Junior tenía a Sol, su nieta, y debilidad confesa. Además de la radio, por el camino ha ido dejando un montón de artículos sobre la historia de Alicante. Y el libro Sucedió una vez, Alicante camino de la modernidad. Con el paso del tiempo, Benja no ha perdido ni un ápice de ese espíritu crítico y constructivo tan suyo para seguir mejorando la ciudad que tanto quiere, denunciando desperfectos. En su tiempo libre le gusta tomar unas cervezas en Plaza Séneca o Plaza Galicia. Y es asiduo al archivo municipal. Y algo que le queda por hacer es conseguir que la placa de la cota cero del Paseo Gomis vuelva a ser visible. Larga vida
vida a este nuevo asociado de honor y vicepresidente de la APA. Una trayectoria, tanto en lo profesional como en lo personal, que representa a todos los periodistas. Gracias, Benja. La sintonía. 7 de la tarde y 20 minutos, entramos ya de lleno en materia en este programa La Hora de Alicante, que hoy se dedica, como acaban de escuchar, de manera íntegra a repasar la trayectoria de un gran periodista, pionero de la comunicación radiofónica, un gran divulgador histórico, amigo de sus amigos, cronista implacable de la ciudad. Y sube, por favor, acompáñanos a la mesa de esta historia. Estamos teniendo algún problema técnico como en los años 80. Vamos a intentar... Los duendes de la radio. Aquí ante los micrófonos para seguir aprendiendo de Benja hasta el final, el gran Fede Pastor. Y estoy súper contento y además de teneros a todos aquí, amigos, familia, en fin. ¿Queréis que siga hablando? Pues sí, eso te voy a preguntar yo, porque si no te va a salir. Con el abuelo Cebolleta, tío. Vamos a ver, Benja. A mí lo que sí que me pareció una maravilla, yo era un crío cuando empecé la radio, con 15 años, por eso no tenía contrato todavía, porque estaba en prueba, 2 años de prueba. No se podía. Por un turnito ahora, pero no se podía. Bueno, aparte de eso, que te doy las gracias eternamente, porque gracias a ti me he forjado como persona y ya que no he ido a la universidad, pues me he creado mi propio estatus, ¿no? En la vida. Aparte de eso, lo que sí que me llamó la atención, además de este mundo que has llevado toda la vida en la comunicación, en la radio, etcétera, etcétera, dirigiendo emisoras súper potentes como Alicante, Murcia, en su momento, o Albacete, lo que me llamó verdaderamente la atención fue cuando conseguiste engañar, engañar no. Sí, un poquito, sí. Con Valenzuela, etcétera, etcétera, con el ayuntamiento también de Alicante. ¿Cómo conseguiste, primero, irnos a la callecita de Tucumán, ¿verdad? Sí. Que montamos ahí un festival en hogueras y luego la barraca popular donde teníamos hasta cerca de 40.000 personas? Sí, no, cerca y no todo más. Vamos, todas las noches, cuidado. Sí. Bueno, pues la cuestión de la barraca popular, cosa que tengo que decir que los que tengan menos de 50 años no se acordarán. Porque en los que tienen ahora 50 tenían, pues a lo mejor 12 o 13 años, eran unos auténticos críos y desde luego no iban a la barraca popular, que fue aquel fasto tan importante que se montó en el Paseo de Campo Amor y que incluso me parece recordar que el periódico Información llegó a titular a toda página: el éxito de la barraca popular obliga a replantear las fiestas de hogueras, algo así. Bueno, aquello fue porque en principio hay que decir que cuando se eligió la primera corporación democrática en Alicante, Salvador Forner, que era concejal de fiestas por el Partido Comunista de España, de cultura y fiestas, me llamó para que en la antigua lonja de verduras de la calle Capitán Segarra se montara una especie de racó popular con el ayuntamiento y que yo fuera el presentador. Fue la primera vez que fui a un sastre a hacerme un traje. Hice un traje blanco que parecía yo el de Ariel, el del anuncio, ¿no? Aquello era el hombre blanco de Colón, era el hombre blanco de Colón, ese. Y bueno, pues aquello pasó, se terminó, duró un par de años o 3 y al cabo de un cierto tiempo, no mucho, pues en la radio hacíamos muchas reuniones con todo el mundo implicado, porque eso sí que quiero resaltar, que la radio que había en los 80, aquí en Alicante, tenía un factor que era muy interesante y muy importante para los dirigentes, como fue mi caso a partir del 85, y era la implicación emocional de la gente. La gente no solamente es que iba a trabajar a la radio y trabajaba por cobrar un sueldo, no, es que además se implicaba emocionalmente, porque era otra cosa. La radio entonces tenía, bueno, pues otra proyección social, digamos, ¿no? Y tenía una influencia y, hombre, era un orgullo para mucha gente, además, trabajar en la radio, no ya solo por el aprendizaje, como decía Fele, sino porque la radio molaba. Es que eso era así. Claro. El caso es que, bueno, pues nos planteamos en algunas de esas reuniones organizar algo para toda aquella gente, tanto de Alicante como la que venía de fuera, que no tenía dónde ir en hogueras. Porque las barracas
eran todas pues con portero, todas tenían un portero, era para los socios, normal, había una pequeña zona mínima. Empezó a gestarse esto de manera que tengo que decir que sin Antonio Fernández Valenzuela esto habría sido imposible. Hicimos una primera intentona, como ha dicho Fede, en la calle Tucumán, que es la que bordea el Palacio de la Diputación, entre la Avenida de la Estación y Benito Pérez Galdós hacia arriba, y aquello fue la locura. De tal manera que yo allí mismo, en el balcón de la DIPU, le dije al presidente, mira, el año que viene o hacemos esto en otro sitio, o aquí no se puede volver a hacer, ni en un sitio similar. Hay que buscar algo, no sé lo que, y si no, no lo podemos hacer. Y me dijo, déjame que lo piense. Buah, déjame que lo piense, aquello fue el acabose. Se derribó el hogar provincial en el Paseo de Campoamor, se hizo una explanación impresionante, se valló el recinto, se hizo un escenario de campanillas, se construyó una cabina en el centro a sugerencia nuestra también para que los jockeys pincharan desde allí. Era espectacular, nada más que había que subir y tú sabías que si te caías de la cabina al suelo no llegabas. Todo lleno de gente, increíble, impresionante. A la estructura política de España. España está estructurada por autonomías, por regiones, por autonomías. Pues las cadenas han cogido también esa estructura. De hecho, cuando yo accedo a la dirección, incluso antes con Antonio Serrano, con mi mentor, como habéis señalado antes, pues Alicante, que no era cabecera regional, siempre iba a las reuniones de las cabeceras regionales, porque las reuniones de las cabeceras regionales en la SER se hacían con cada cabecera regional y luego había 3 o 4 emisoras que se consideraban muy buenas a nivel de rentabilidad, sobre todo rentabilidad económica, que eran básicamente San Sebastián, Alicante, Málaga y alguna otra que ahora no me acuerdo. Entonces, estas, además de las cabeceras regionales, iban a estas reuniones, porque la SER, que era una empresa y se preocupaba mucho de que el negocio funcionara para poder seguir manteniendo un nivel de calidad y un nivel de independencia que te lo da la independencia económica, bueno, pues lo que hacía era primar a los importantes, y Alicante era de las importantes. Bueno, tengo que decir que cuando yo llegué a la SER, de Polanco no se sabía nada, ni quién era. No sabía ni quién era. Polanco llegó después, Polanco llegó en el marzo de 1983. Pero yo me acuerdo que decía, yo quiero ser cantante. Y tengo una maqueta, y nos traía las maquetas y las canciones, y nos traía la guitarra y se ponía a cantar. Y, joder. Y luego cuando sacó su primer disco me pareció maravilloso, y más el éxito de, por ejemplo, de Cantos de Sirena, que ha sido mundialmente un hit de esta pedazo de cantadora que tenemos en Argentina. Pues muchas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí al lado de mi 7º hermano, porque, bueno, yo me siento, estoy en mi nombre y en nombre en representación de Antonio, de Chelo y de todos los hermanos, porque mami siempre decía que Benjamín era su 7º hijo. Y luego, para colmo, he tenido la suerte, el orgullo y esa cosa de que nuestras familias han entroncado. Han entroncado porque los 2 cachorros nos han dado más cachorros aún y ya somos familia biológica, por así decirlo. Benjata, pues yo gané la Sirenita de Bronce gracias a él. Me presenté al Festival de Benidorm, pues fue una de las múltiples anécdotas que hemos podido vivir, y el caso es que Alicante, Radio Alicante me dio en ese momento 12 puntos y salió en la tele como yo estaba satisfecho y decía, no podía ser de otro modo. Eso significa que le debo muchísimo de mi carrera, pues a él y a toda la familia de la SER, pero bueno, pues Cantos de Sirena es la canción que yo puedo cantar para que nos acordemos, para agradecer y para seguir en este... Cantos de sirenas al dormirme, si sé que me despierto con tu amor. Cantos de sirenas al dormirme, si sé que me despierta tu calor.
una cama de cacahuera de vidrio. Ella tenía 13 años y fue en las escaleras de su casa de Campello. Lo que pasa es que luego lo he buscado, pero no lo he encontrado. Luego volvemos con Inma. Benja decía que tiempo ahora para ocupar de tu faceta de divulgador histórico y cronista de la ciudad, que quien mejor conoce de los que estamos aquí es Alex. Sí, bueno, porque yo, como ya sabes, con la Barraca Popular creo, me confirma que no estaba ni gestado, todavía no estaba ni así mejor, ¿no? Ahí bien. No estaba ni concebido, pero es verdad que tú y yo nos conocimos, ¿no? Cuando realizamos un documental del bombardeo del mercado, que yo fui a la Asociación de la Prensa y me dijo Belén, habla con Benja, que es la memoria viva de la historia de Alicante, se lo sabe todo. Entonces, pues bueno, entramos ahí y luego me acuerdo que ya, pues no te acuerdas tú, que estábamos en la pandemia, tú tenías escrito un mogollón de artículos, ¿no? De contrastes, ¿no? En la sección que tienes en la hoja de luna, donde contabas la historia del siglo XX y se te ocurrió la idea de hacer un libro. O sea, cuéntanos cómo fue todo esto, que además te ayudó Benja Junior, que está bien también. Porque yo no me acuerdo ya si fui yo o fue el otro Benjamín, es decir, mi hijo que está aquí presente con mi queridísima nieta, guapa. Porque alguien dijo, oye, ¿y por qué no un libro y tal? Y yo me parece que fue él a que se le ocurrió, ¿sabes? Pero, en fin, y bueno, pues a partir de ahí, como yo no manejo mucho esto de la cuestión digital y de todas estas historias del internet y todo eso, pues él fue el que me ayudó para poner en marcha el proyecto. Lo que pasa es que luego no le pudimos hacer presentación al libro porque estábamos todos concentrados en casa con aquello del confinamiento y luego poco después pues tampoco se permitían reuniones de más de 15 personas y ahí quedó. Pero ahora estamos preparando ya el segundo y además prometo solemnemente que en cuanto se me pasen las emociones de este día, veremos a ver cuánto tardo, retomo el asunto que ahora lo tengo medio aparcado, pero vamos, si queréis hasta puedo dar un adelanto de qué va a ir la cosa. Un adelanto. Voy a empezar, espero empezar el libro, a lo mejor luego cambio el orden, pero en principio con una cosa un tanto morbosa, que son digamos, dónde se ejecutaba a la gente en Alicante durante los cientos de años que hubo pena de muerte. Es decir, dónde estaban situados los patíbulos en esta ciudad. Os diré que hoy son lugares muy céntricos y muy concurridos. Impensable que no hace, bueno, pues algunos años ya, sí, la verdad, pues que ahí se ahorcara a la gente o luego se les ejecutara a garrote vil. El tema del fusilamiento, eso era para la jurisdicción militar, ¿vale? A partir de ahí quiero contar mi historia de la Santa Faz en el sentido de que todo el mundo sabe la Santa Faz y su tradición y tal, pero sabemos cómo llegó a Alicante y entonces cuando preguntas eso por el mar, no puede ser de otra manera, claro. Y entonces el puerto, para conmemorar ese evento, colocó un pie informativo, memorando en 1874 el Instituto Geográfico Nacional elige Alicante como la cota cero de España, y una regleta que funcionaba hasta junio del año pasado. Lleva ya casi un año sin funcionar. Al principio funcionaba e indicaba el nivel de la marea en cada momento. Había una regleta con números, el cero, de ahí para arriba, de ahí para abajo, y eso pues cada día, el que pasaba por allí, eso está en la esquinita que hay al lado de las escaleritas de la Reina, que todo el mundo sabe dónde están. Pero, ya digo, es en junio del año pasado dejó de funcionar y hasta ahora pues sigue sin funcionar, ¿no? Bueno.
Benjamín Jr. ¿Se oye? No. ¿Ahora se oye? Bueno, papi, no sé si sabías que iba a venir aquí a decirte unas palabras. No tenía ni idea, es más, antes de seguir os digo, no tenía ni idea de lo que iba a pasar aquí. No he querido saber nada y además nadie me ha contado nada, con lo cual... Muy bien. Yo he estado una semana con tu nieta para decirle que no te lo contase, así que me he quedado todo bien. Y nada, me he preparado unas palabras que, pues como han dicho aquí, da gusto hacer homenajes cuando uno está vivo. Y yo no quería hablar tanto de tu vertiente periodística, sino quería hablar más de lo que te conozco yo, como mi padre. Así que espero que os guste lo que he escrito. Es una pequeña descripción de Benjamín Llorens Rotons, que es un alicantino de pura cepa, criado en el Pla Garbinet, en la calle General Itenkin, como ya han dicho. Él fue un niño de la posguerra. Para desayunar, leche en polvo y de merienda, pan con aceite. Los días de fiesta, pan con chocolate. Creció en la casa familiar construida sobre la tienda de sus padres, quienes vendían piensos para los animales que aún habitaban muchas casas del barrio. En su hogar había gallinas y conejos. El año pasado, nosotros vivíamos en el campo y también teníamos gallinas. Y cuando venía a visitarnos, mi padre le encantaba recoger los huevos del gallinero. Y yo pensaba que seguramente le hacía viajar de nuevo a esos años infantiles. Cuando Benjamín era un chaval, sus aventuras transcurrían entre calles sin asfaltar que iban a dar al monte Benacantil, donde jugaban los niños del barrio. No es difícil imaginar cómo entre árboles, rocas y matorrales aquellos niños se convertían en indios y vaqueros, en exploradores o en los nuevos héroes de su generación, los astronautas. Hoy, su nieta Sol ha heredado ese interés por el espacio y de hecho su clase en el colegio se llama así, los astronautas. Desde pequeño, Benjamín demostró ser un niño despierto, curioso e inteligente. En eso no ha cambiado mucho. A pesar de provenir de una familia humilde, sus padres hicieron un esfuerzo económico para que fuese a estudiar a Los Maristas, en la actual avenida de la Estación. Algunos de aquí lo conocéis desde entonces. Muchos años después, cuando ampliaron Alfonso el Sabio hasta Vázquez de Mella, fuimos juntos a ver las obras. Y recuerdo cómo me contaba que aquel era su camino al colegio. Yo, que siempre había ido en autobús y pisando cemento, me quedaba alucinado al imaginar que mi padre, libro sin mano, iba escalando el monte para llegar a clase. Quizás ese sentimiento de aventura fue lo que despertó en él su pasión por el conocimiento. Más adelante, cuando llegó el momento de decidir su futuro, optó por un camino que quizá muchos de aquí desconocen, estudiar la carrera de química. Yo mismo no lo descubrí hasta segundo de la ESO, cuando me tocó aprender la tabla periódica, y para variar, mi padre resultó ser un hacha en el tema. No era casualidad que en aquella época sus amigos de Murcia, con los que yo pasaba los fines de semana, le llamara medio en broma, medio en serio, la enciclopedia Benjamín. Pero no es que mi padre quisiera seguir los pasos de Lavoisier o Marie Curie. Él en realidad quería ser periodista o director de cine. Pero en aquel tiempo, para ser periodista, había que ir a estudiar a Madrid y su familia no podía permitírselo. Años antes, su hermano mayor, Antonio, no tuvo la oportunidad de estudiar fuera y sus padres esta vez no querían que a su hijo pequeño le pasara lo mismo. Otra vez, con gran esfuerzo, ellos que apenas habían ido a la escuela comprendieron que el futuro de su hijo estaba lejos de generarle licencia. Antes de seguir con mi padre, aquí me gustaría recordar un poco a mis abuelos. No llegué a conocer a mi abuelo Antonio, pues falleció meses antes de que yo naciera debido a complicaciones por una diabetes. Sus últimos años los pasó en la cama, cuidado por Mercedes. De él siempre escuché historias sobre la pesca. Mi padre me decía, con un volantín, una lata de mejillones y un mendrugo de pan, se pasaba todo el día entero pescando y al volver a casa traía un cubo lleno de pescado que mi abuela limpiaba y cocinaba con esmero. Mi abuela Mercedes, mare meuga, cómo cocinaba la abuela. Cada fin de semana de mi infancia, o cada dos como mucho, tuve el privilegio de degustar los mejores manjares hechos por sus manos. Si había un plato que destacaba por encima de todos, era el arroz. Y mi favorito, el arroz con pollo, conejo y riñoncitos. Últimamente pienso mucho en ella, seguro que tú también, papá. Ahora que vivo fuera y tengo una hija, me he atrevido a seguir sus pasos, como también hizo mi padre,
y convertirme en el maestro arrocero de la familia. Recuerdo que en sus últimos años la abuela estaba casi ciega, pero nunca dejó de prepararnos el arroset del diumenge. Mi abuela y yo teníamos un juego. Me llamaba a la cocina y me decía: tú que ya eres gran, ayuda, anda y echa aquí 3 puñados de arroz. Yo hacía 3 montones, uno claramente mayor que el otro, y le decía: ese es el meu, yaya, ¿eh? Ella se reía, cogía el arroz, lo echaba en la paella con el caldo hirviendo y se sentaba junto a la ventana tranquilamente. Yo a día de hoy, cuando hago el arroz, uso una jarra medidora, una balanza, y no me separo de la paella, no sea que se pegue si dejo de mirarlo. Mi abuela, sin embargo, miraba su reloj de agujas diminutas, me lo enseñaba y preguntaba: nene, ¿qué hora posa en el reloj? Daba igual la hora que fuera, el arroz siempre estaba en su punto. Y creo que esa es una buena forma de describir a la abuela Mercedes. No le hacía falta ver para creer. Bueno, volviendo a nuestro protagonista de hoy, me gustaría despedirme haciendo un rápido recorrido por su trayectoria, eso sí, desde mi punto de vista. A pesar de que estábamos separados, mi padre me acompañó en cada etapa de mi crecimiento. Mis amigos del liceo francés todavía recuerdan a ese señor que venía a los partidos de fútbol bien arreglado con su periódico en la mano. Era de los pocos padres que se quedaban a ver todo el partido, y seguro que también era de los pocos que después se iba a seguir jugando con el pesado de su hijo a la pelota. Es un apasionado de la historia y la geografía, y me enseñó las capitales de los países por teléfono. Cuando él vivía en Murcia me llamaba entre semana cada día y me enseñaba unas cuantas capitales y me preguntaba las que ya me había aprendido antes. Esas llamadas despertaron en mí un apetito por viajar y conocer culturas diferentes que sin duda su nieta Sol ha heredado. Aunque su mente siempre estaba atento de lo que pasase en cualquier parte del mundo, su corazón nunca se ha marchado de Alicante por lejos que estuviera su cuerpo. A mí me inculcó el amor a la terreta, la pasión por la historia de quienes vivieron aquí antes que nosotros y también, por qué no decirlo, me enseñó el sufrimiento de ser del Hércules. Hoy me siento orgulloso de poder compartir este momento con tantas caras conocidas que han formado parte de su vida y muchas también parte de la mía. Estoy muy contento de estar aquí junto a mi mujer y mi hija presenciando este homenaje bien merecido a tu trayectoria. Y quería agradecer a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de decir una vez más: gracias por todo, papá, y enhorabuena por el trabajo bien hecho. Sol, la nieta de Benjamín, y Ana, su compañera de vida, por favor. No, no puedo hablar, yo no sé. Que hable ella. Que hable Sol. Dale el micrófono. Que Ana no quiere. Ana no. Toma, compañerito. Que es mi compañero de vida y yo. Y no puedo, muchas gracias. Yo que no quería hablar. Lo voy a decir yo. Lo que quiere decir es que yo la quiero mucho. En estas cuestiones de los homenajes, quédate aquí, que te voy a hacer propaganda. En estas cuestiones de los homenajes, pues siempre se loa la figura del homenajeado, ¿verdad? Pero claro, el homenajeado, como no vive solo, en este caso vivo con Ana, y con mi suegra, que por cierto cumple 90 años el jueves, tecnología alemana. Mi mujer es 50% alemana, 50% española, ya no es lo mismo. Bueno, pues que sepáis que en estos casos se loa tanto la figura del homenajeado que a veces uno cree que estamos esperando a Superman. No, la que tiene superpoderes en mi casa es ella. Y
y os voy a contar una cosa. A que todos habéis alguna vez llamado por teléfono al centro de salud de manera infructuosa, no os lo han cogido ni de coña, o al hospital para cualquier cosa y no os lo han cogido ni de coña. A lo mejor al tercer día habéis tenido suerte y un despistado que pasaba por allí ha cogido el teléfono. Buscar a Ana. A Ana, a la primera se lo cogen, y si no se lo cogen a la primera, lo que ocurre el 95% de las veces, se lo cogen a la segunda. Eso lo descubrí yo un día, que estaba desesperado una mañana, venga a llamar al centro de salud, y venga a llamar, y venga a llamar. Y cuando he llegado a 14 o 15 llamadas me dice, ¿quieres que lo intente? Yo digo, bueno, tampoco te lo van a coger, toma. Coño, llama, y a la primera se lo cogen. Pero bueno, ¿esto qué es? No me digáis que eso no es un superpoder. Muchas gracias. Bueno, ahora y la verdad que nada, es una alegría tenerlo con nosotros y me alegro que esté con nosotros y que ojalá muchos años más. Muchas gracias, entrenador. Pero tengo que decir, en honor a los maristas, tiene que ver con esto, que la disciplina, el respeto, el afán de superación, el alcanzar metas mayores lo aprendí todo ahí, en ese colegio en el que hice todo el bachillerato. Así que un recuerdo marista a esa cultura del esfuerzo y la superación que nos inculcaban en el cole y que me ha servido no solo para el gimnasio, claro, sino para toda mi carrera y para todo mi trabajo. Y tengo que decir también que Ángel, mi trabajo se llama Ángel, suele ser un ángel de la guarda, pero a veces es un ángel del infierno. Porque cuando yo le conocí, se me ocurrió ir al gimnasio porque ya había probado un poco de todo. Ya estaba harto de tomar pastillas para mis dolores de espalda o de incluso tener que pincharme, ¿no? Infiltrarse, que se llama y tal. Entonces me ocurrió ir al gimnasio, conocí a Ángel y me dijo, oye, ¿tienes algún diagnóstico por ahí de lo que tienes exactamente y tal? Bueno, pues sí, se lo llevé, él se informó, estableció una hoja de ruta y tengo que decir de verdad, que no es por hacer propaganda, pero también sí que es por hacer propaganda, ¿por qué no? Que no me he vuelto a tomar ni una pastilla ni me he vuelto a poner una inyección para la espalda y que es verdad que os aconsejo a todos que invirtáis en deporte, en gimnasio, que es una buena forma de hacer deporte, porque eso es invertir en salud. Yo ya no me tomo nada, estoy como una rosa, estoy divino de humor, él tiene razón, antes tenía una mala hostia, joder, todos los días con dolores, pues ya me contaré, quién no se cabrea, ¿verdad? Entonces ahora ya, pues eso pasó a la historia, así que estoy muy agradecido. Y lo de Ángel del Infierno lo digo porque es que hay días que viene marchoso y me mete una caña que cuando salgo de allí llego a mi casa y me dice mi mujer, ¿pero qué te pasa? ¿Te ha pasado un camión por encima o qué? Digo, no, ha sido el angelito, que hoy venía cachondo y venía marchoso, ¿sabes? Pero bueno, es de agradecer. Yo me quejo en ese momento, pero la verdad es que se lo agradezco profundamente. Gracias. Benja, la fuerza de la comunicación. Vamos echando el cierre del programa. Inma, ¿qué nos vas a interpretar ahora? Pues a mí se me ha ocurrido, voy a hacer un medley, un trocito chiquito de dos canciones, porque Benjamín es ecléctico, Benjamín sabe de todo. Benjamín a mí me huele a Londres, me huele a Nueva York, también nos huele a España, a nuestra cultura, a nuestra poesía. Y se me ha ocurrido hacer estos dos trocitos que puede que le vengan bien y que además nos represente también a nosotros, porque he sido y es un gran espejo para aprender día a día. Así que para ti estas palabras. Imagine there's no heaven. It isn't hard to do. Nothing to gain or die for. And no religion too. Imagine all the people
todo lo alto. Al micro. Era espectacular. Que la cuente, que la cuente. La voy a contar porque es muy rápida. Corría el año de 1992, el año del Señor de 1992, que fue cuando en España se hicieron las primeras y únicas Olimpiadas que aquí se han celebrado, Barcelona 92. Entonces yo era director regional de la cadena SER en Murcia y Su Alteza, porque, pues si no lo sabéis, yo me he enterado de esto que voy a decir viendo una serie en Amazon Prime Video que se llama Su Majestad, que os la recomiendo porque es muy divertida. Cuando es príncipe es Su Alteza o Señor, pero cuando es rey es Su Majestad. Entonces, Su Alteza, que era príncipe de Asturias, entrenaba en el Mar Menor. Y al saber eso, pues empezamos a pedirle una entrevista. Siempre nos decían que no, y que no, o no nos contestaban, y que no. Hasta que al final se ve que dijeron, joder, qué pesados son estos tíos de Radio Murcia, vamos a decir que sí, venga. Y nos autorizaron a hacer la entrevista. Con un previo cuestionario con preguntas limitadas al mundo del deporte, de la vela, que era lo que Felipe de Borbón pues, entrenaba allí en el Mar Menor, ¿no? El caso es que bueno, llegamos allí con todo el equipo de Radio Murcia y no estaba todavía el príncipe, estaba viniendo de entrenar. Hubo un momento en el que yo ya no podía más y al teniente coronel, que era el jefe de la Casa del Príncipe, me parece que se llamaba así la cosa, pues le pedí permiso para, en fin, si había algún servicio por allí para ir a hacer un pipí. Y pues mira, sí, pase usted ahí y tal, y no sé qué, total, que entró para adentro y en eso se ve que, coincidiendo con eso, llegó el príncipe de Asturias. Yo ya estaba sentado allí, me voy a poner de pie, porque es que es más fácil así el significado. Yo ya estaba allí, y ya sabéis cómo son los sitios estos para hacer pis, para los hombres, que son de pie y tal, para la pared. Y pues llego yo, me pongo así, en eso que bajo la bragueta, ¡pum!, veo que se abre la puerta, miro así de reojo y me veo que entra el Everest por la puerta. Digo el Everest porque el rey mide 1,98 o no sé cuánto, bueno, una cosa altísima, si no cabía por la puerta el tío. Y miro así de reojo y lo veo y tal. Entonces entra él y digo yo, buenas tardes, Alteza. Aquí. Y llega y se viene andando por aquí, se planta a mi lado, me dice buenas tardes, buenas tardes. Se planta a mi lado y mientras se baja la bragueta dice, luego dicen que los borbones somos flojos de bragueta. Bueno, casi me meo. Eso quiere decir que tenemos un rey con sentido del humor. Parece un tío muy serio y tal, pero tiene sentido del humor y eso es propio de personas inteligentes. En mi modesta opinión, aunque no venga a cuento, creo que desde que este señor es rey, la institución monárquica ha subido muchos enteros con respecto a lo anterior, sobre todo al final de lo anterior. La tormenta lo que hace crecer las flores. De la misma manera que es el respeto y no la bronca lo que hace crecer la convivencia, la buena convivencia, la que a un país le da estabilidad. Y ya sabemos todos que en los regímenes donde, las sociedades, donde hay un marco de libertades cívicas y libertades políticas, los países que más progresan y que más se desarrollan son los más estables. Así que, queridos, disfrutar de todo corazón de la vida, que estos son 4 días y se pasan corriendo, se pasan muy deprisa. Y os deseo a todos larga vida y prosperidad, hasta el infinito y más allá. Muchas gracias. Rosalía Mayor, presidenta de la PAC.
gracias a Rosalía, a Belén, a Marisa, que han trabajado a fondo desde el primer Eso, momento. perdóname, José Emilio, no lo he dicho, pero he nombrado antes a Rosalía, pero claro, las chicas de oro, Marisa y Belén, Belén y Marisa, merecen una mención especial en mi corazón. Gracias a todos por la asistencia. Las chicas de la Asociación de la Prensa nos invitan ahora a brindar con Benjamín, con el asociado de honor, en la sede de la Asociación de la Prensa, San Fernando 53, justo aquí al lado. Muchísimas gracias a todos. Larga vida al asociado de honor y muy buenas tardes. Bravo.